Ok, ya vimos en el capítulo anterior cómo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es el verbo, es la palabra y Él es ¿quién? Dios. Amén. Y también vimos en el primer capítulo que Jesús es el Cordero que quita los pecados ¿qué? Del mundo. Y gracias a Dios pudimos ver cómo Él hace llamado a sus discípulos. Y esto es grandioso, porque Él también nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y es por eso que estamos aquí. Y nosotros también somos sus discípulos. Y así como Él trataba con ellos, también trata con nosotros. ¿Qué te parece si oramos? Padre hermoso, aquí estamos, Señor. Agradecemos tu amor, tu presencia. Agradecemos tu palabra, bendito Dios, tu consejo, tu dirección. Y te suplicamos, Padre hermoso, que nos ayudes a estar bien atentos a tu palabra, para que, Señor, esta pueda ser tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús te rogamos que así sea. Amén. Bien, dice la palabra de Dios en el capítulo número 2 del Evangelio de Juan. Verso 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Dice que al tercer día. ¿Pero por qué dice que al tercer día? Bueno, lo importante es que leemos verso a verso y capítulo tras capítulo, ¿verdad? Porque al tercer día se refiere después de haber hecho el llamado ¿a quién? A Natanael. ¿Se acuerdan que él fue en el capítulo anterior el último a quien llamó? Bueno, esto sucede al tercer día. Primero vimos que un día después, al otro día, es lo que estaba tratando el Evangelio de Juan. Ahora nos dice que al tercer día. Y es importante cómo él lleva una secuencia de lo que nuestro Señor Jesús estaba realizando. ¿Y qué es lo que sucede al tercer día? Bueno, hay una boda, ¿verdad? Una boda allí en Caná de Galilea. Nosotros, en la actualidad, podemos ver que se realizan muchas fiestas, ¿cierto? Hacen fiesta porque se gradúan de la universidad, porque se gradúan de la prepa, porque se gradúan de la secundaria, porque se gradúan de la primaria, porque se gradúan del kinder, porque nomás les falta que porque se gradúen del maternal, pero en buena onda que aquí hacemos muchas fiestas. Y eso nos indica que Dios no está peleado con las fiestas. No está peleado con las fiestas. En Israel había también muchas fiestas, incluso que Dios había establecido. 5 de ellas eran las más usuales, y de ellas 3 las más importantes. Pero también dentro de la comunidad había fiestas, pero la fiesta más importante era la de una boda. Una boda para Dios era sumamente importante. De hecho, sigue siéndolo. Y para el pueblo judío también era de gran importancia. Desgraciadamente hoy, en la actualidad, la boda no es muy importante para muchos. No es algo que valoren. Tan no es así que muchos ni siquiera se casan enamorados. Simplemente se casan porque creen que en ese momento es lo mejor. Pero si no me llevo bien, pues nos separamos. Pero eso no es darle importancia a una boda. Dios le daba gran importancia a las bodas. Por eso las bodas eran la fiesta más importante dentro de la sociedad, aparte de lo que había establecido Dios. Entonces, familia, es importante que tú y yo conozcamos bien por qué una boda, o en una boda, nosotros debemos de incluir siempre a Jesús.
Si nos damos cuenta, ya leímos cómo en esas bodas se encontraba ¿quién? María, la madre de Jesús. Pero también fueron invitados ¿quién? Jesús y sus discípulos. ¿Sí, amén? Entonces, nosotros debemos de dar gran importancia al hecho de que invitaron a Jesús. La pregunta es, ¿tú y yo invitamos a Jesús a nuestra boda? Si no lo hemos hecho, necesitamos hacerlo. Porque Dios, a través de la ceremonia religiosa, Él es quien nos une. Pero además, Él permanece con nosotros. O sea, es de gran bendición que nosotros invitemos a Jesús a nuestra boda. Es muy importante. Y si alguien no se ha casado por la iglesia, yo te invito a que lo hagas. Invita a Jesús. Invita a Jesús. Que no solo sea el gobierno por lo civil, sino también invita a Jesús a que Él permanezca en tu vida, en tu matrimonio. Al permanecer en tu matrimonio, Él también permanece en tu familia. Y esto es de gran bendición, porque no somos dos los que nos unimos, sino que es Jesús, es Dios quien nos une. Y entonces, familia, nosotros tenemos eso como un gran beneficio. No estamos solos. Él está con nosotros y nosotros tenemos la oportunidad de poder también llevar esto que estamos aprendiendo a otros. Jesús fue invitado a las bodas. Jesús fue invitado a la fiesta. Y cuando nosotros también tenemos alguna fiesta, debemos de invitar a Jesús. Que Él sea el que reine. No, pero es que en esta fiesta no puedo invitar a Jesús. ¿Por qué no lo puedes invitar? Porque invité a mis cuates y... No, familia, invitemos a Jesús siempre. La alegría es importante. Dios es un Dios alegre. Y Él no dice que no haya fiestas. Claro que sí. Y por eso es que nosotros vamos a darnos cuenta ahorita cómo es que se celebra una fiesta y cómo es que nosotros podemos ser felices. Ahora, yo no sé si a ti te invitan a las fiestas. A lo mejor no te invitan porque les hablas de Jesús. ¿Sí o no? Pero eso debemos hacerlo siempre. Cuando andabas en el mundo, a lo mejor no te invitaban a las fiestas y decían, ahí viene el rompefiestas. ¿Sí o no? Porque llegabas con tus cuates, estos que eran bien malosos, y decían, después de varias copas van a hacer su relajo. Y entonces preferían no invitarlos. O aquellas personas que llegan a una fiesta y solamente están, ¿qué? De chismosos. Ya viste cómo aquel, no, mira cómo se viste, no, mira aquel, ya viene hasta atrás. Pero Jesús tenía un buen nombre. Por eso lo invitaron. Él no causaba problemas. Él daba testimonio de quién era. Él era conocido. Su madre también. Y los discípulos de Jesús también fueron invitados. ¿Hay a quién se le ocurrió? Algunos que están mal en sus comentarios. Decían, es que el vino se acabó porque llegó con sus discípulos. De verdad está escrito. Hay un libro. O sea, esto es increíble. Las bodas siempre han sido de suma importancia delante de los ojos de Dios. Siempre. Y Él quiere que el matrimonio siempre esté alegre, contento.
¿Qué dicen versos 3 y 4? Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Si hubiera faltado el vino en tu fiesta, ¿con quién vas? Con el de la vinatería, ¿no? Wow. Pero María fue con Jesús, porque ella sabía quién es Jesús. Ella sabía que Él era el Mesías. Ella sabía que era el Hijo de Dios. Ella sabía que Él tenía el poder para proveer el vino. ¿Cómo? Ella no lo sabía. Pero Él sí. Pero Él, que quede claro, fíjate bien, Él protestó con su madre. Le dijo, ¿qué traes conmigo? ¿Qué? Le dijo mamá, madre. ¿Qué le dijo? Mujer. Esta palabra no es despectiva. Esta palabra es de honra. Pero le hace saber, cuando le dice, ¿qué traes conmigo? Que aún no ha llegado a mi hora. Le hace saber, oye, tú y yo tenemos una nueva relación. Así como tú has venido a pedir esto porque sabes quién soy, entonces tú tienes que entender que eres esto, una mujer. Y yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Mesías. Yo soy el Salvador. Yo soy Dios mismo. Por eso dice, ¿qué traes conmigo, mujer? No estaba enojado con ella. Es una expresión de darle su lugar. De decirle, tú y yo ya tenemos hoy, en este tiempo, una nueva relación. Hoy, para que yo haga algo, necesito hacer lo que mi Padre me pida, me diga. Así que, en ese momento, seguramente el Señor, en comunión con su Padre, porque Él es Dios mismo, pidió, ¿hago esto? ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 5:30? Vamos a ver qué dice Juan 5:30. Aquí mismo Juan deja claro esto. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco, ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. La voluntad del Padre. Es decir, Jesús no estaba sujeto a la voluntad del ser humano. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, lo que le pedía a María, Él no lo iba a realizar porque ella quisiera. Él tenía que consultar con su Padre, porque Él hace la voluntad de su Padre. Él seguía por un orden espiritual, no por un orden humano carnal. El humano se equivoca. Jesús vino con un propósito, el propósito de Dios, el propósito de su Padre, el propósito de Él mismo. Por lo tanto, Él, o sea, el Padre, le da la autorización. ¿Para qué? Para que Él realice este milagro. Regresamos entonces al versículo 4. ¿Sí? Y nosotros, familia, tenemos que también aprender. Nosotros no debemos hacer la voluntad del ser humano. A veces tenemos algún problema y sabemos lo que Dios nos enseña y nos indica.
pero decidimos escuchar a alguna persona. Y aunque sabes que está mal el consejo de esa persona, decides hacerlo. ¿Sí o no? Pero no es lo que Dios quiere. Nosotros también debemos de movernos conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se encuentra escrita. La palabra escrita. No es la voluntad del hermano, el maestro Francisco o del pastor Joel. Debe ser siempre la voluntad de ¿quién? De Dios. Siempre conforme a la voluntad sabia y perfecta de Dios. Siempre debemos de, antes de agradarnos a nosotros mismos, agradar a Dios. Así que nosotros podemos ver en el versículo número 5 lo que dice, y vamos a poner mucha atención, familia. Fíjate bien. Por eso lo importante de estudiar de esta manera. Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. ¿Qué vemos aquí entonces? Vemos cómo María reacciona, toma su lugar, reconoce totalmente que Jesús es Dios y que ella no tiene autoridad más sobre él. No la tiene. Él tiene autoridad sobre ella y sobre todo, sobre todos y sobre todo. Amén. Entonces, ahora María reconoce el señorío de Jesús, reconoce que Él es el Cordero de Dios, que Él es el único y suficiente Salvador del mundo. Y entonces dice esto, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. No es todo lo que ella quiera, es lo que Él, Jesús, el Señor, diga, mande, pida. Amén. Y nosotros tenemos que observar esto. Estas palabras son bien importantes. Cuando dice haced todo lo que os dijere, nosotros podemos darnos cuenta que está diciendo, hagan la voluntad de Él. La voluntad de Él, no la mía. Ella no está diciendo hagan mi voluntad. Dice, hagan la voluntad de Él. Realmente ir con María para poder tener contacto o el favor de Jesús es hacer a María como la bondadosa y a Jesús como si fuera muy duro. No puedes venir a mí, primero pasa con mi secre. No. María no es el medio para ir a Jesús. Jesús murió en la cruz y el velo fue rasgado para que nosotros tengamos ¿qué? Entrada directa, contacto directo, relación directa ¿con quién? Con Dios, con el Padre. Pero María no está siendo aquí grosera, de ninguna manera. Ella no está ofendiendo a nadie. Lo que pasa es que nosotros no nos fijamos qué es lo que está diciendo ella, pero estas palabras dicen todo. Ella no está hablando de sí, ella está hablando de Él. Hagan todo lo que Él dice. Ustedes tienen contacto directo con Él, hagan lo que Él les dice. No necesitas pedirle a María. Hagan lo que Él les dice, directo. Y esto es grandioso. ¿Sí o no? Es grandioso que nosotros podamos darnos cuenta de esto. Porque en ocasiones queremos tomar una actitud como cristianos equivocada con María. Pero ella está diciendo, vayan con Jesús. Hagan la voluntad de Él. No dijo, hagan mi voluntad. Vayan con Él. Él es el Señor.
Versos 6 y 7. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Es importante esto, ¿verdad? Cuando no te consta algo bien, tú tienes que decir, parece que es esto. No tienes por qué asegurar algo que no conoces. Dice, caben 2 o 3 cántaros, porque algunos eran de un tamaño y otros de otro. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo la palabra de Dios, verso 7. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Jesús podía hacer el milagro y decirle, ¿saben qué? Que ahorita les llamo. Pero él prefirió incluir a estos hombres. Les dijo, llenad estas tinajas de agua. ¿Y ellos qué? Obedecieron. Qué importante es escuchar la voz de Dios y obedecerla. No solo escucharla, obedecerla, ponerla en práctica. Mostrar que verdaderamente la creemos. Porque creer es obedecer. Creer es hacer. Entonces, Jesús los incluye como nos ha incluido a nosotros. Y esto es hermoso, porque Jesús permite que ellos sean parte de la bendición y ellos se llevan también su bendición, porque ellos ven el poder de Él. ¿Qué hubiera pasado si le dice, ay, déjenlas? No hubieran visto, no hubieran recibido esa bendición de que pudieran creer. Y así te invita Dios a ti y a mí, a que nosotros también participemos, a que seamos obedientes. Él quiere que nosotros seamos parte de la bendición que Él derrama. Y dice que las llenaron ¿hasta dónde? Hasta arriba. Para que no cupiera duda. Ay, es que luego les mezclaron otro poquito de X cosa. No. Las llenaron hasta arriba. Para que no hubiera dudas. Las llenó. ¿De qué las llenaron estos hombres? De agua. De agua. No las llenaron de vino. Las llenaron de agua, dice. Es clara la palabra de Dios. Entonces, ¿los criados hicieron el milagro? ¿Quién hizo el milagro? Jesús. Jesús es quien hace el milagro. Fíjate lo que sigue diciendo el verso 8. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. ¿Y qué pasa con el maestresala? Verso 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y eso sucede incluso en el día de hoy. La gente cuando empieza sus fiestas saca el mejor, no te voy a decir que el mejor vino, pero lo mejor que van a invitarles. Y ya al final, órale, lo que caiga, ¿no? Cañita, lo que sea. Lo que sea. Ya ni cuenta se dan, ya no toman el gusto, no se dan cuenta de la calidad, ¿cierto? Pero le dice el maestresala, el catador del vino, le dice, oye, ¿qué pasa contigo? Tú dejaste, le dices al revés, dejaste el mejor vino para el final. El mejor vino. Dejaste lo mejor.
Ahora, la palabra de Dios dice que es ¿qué? Vino. Algunos luchan y quieren a fuerzas que diga que era jugo de uva. Pero la palabra de Dios dice que es ¿qué? Vino. Esto no nos debe de sorprender. Era vino. Las bodas, fíjate bien, si en una boda de aquel tiempo faltaba en la hospitalidad de todos los invitados la comida o el vino, durante varios años ese matrimonio era criticado. Y les decían que eso mostraba que ellos no eran felices. Incluso que ni siquiera eran felices los que habían asistido a la boda. Y sí lo creo. No comen bien y no encuentran lo que querían para estar alegres. Pues lógico que se fueron criticándoles, ¿verdad? Pero aquí no se fueron criticando. Aquí Jesús respaldó a sus invitados. Bueno, a quienes lo invitó, a sus anfitriones, a quienes lo hospedaron, a quienes lo quieren, ven, te invitamos a que estés con nosotros, a que tú seas parte de nuestra alegría. El vino era significado de alegría. Y si no había vino, entonces ¿qué? Decían que no había alegría. El vino de aquel tiempo generalmente se componía el vino, no el alcohol, el vino fermentado, una tercera parte y las otras 2 partes de agua. Entonces era un vino que no tenía mucho alcohol, sino poco. Y es verdad que antes también había gente que era alcohólica, pero era porque bebían en demasía. Pero este vino que se usaba en las bodas tenía la capacidad de poner alegres a las personas. Así que estaban felices. Y esto fue lo que Jesús quiere, que en todos los matrimonios haya felicidad. En todos. Por eso debemos hacerlo parte de Él. Que no, yo soy la cabeza y por lo tanto yo siempre voy a dirigir, aunque no sea conforme a la palabra, equivocación. O la mujer sí dice eso la palabra, pero ¿sabes qué? Que creo que yo soy más inteligente que tú y por lo tanto yo voy a dirigir. No. Dios quiere que haya unidad y felicidad. Y eso es conforme a lo que está escrito. Necesitamos nosotros, familia, entender que Dios quiere ser parte de tu matrimonio, de tu familia, de tu hogar. Y nosotros decidimos si le damos entrada o no. Si le damos entrada, vamos a tener felicidad. Vamos a estar alegres, aún a pesar de las necesidades que vengan. Pero la unidad y el amor provoca felicidad. Y Dios es unidad y Dios es amor. Amén, familia. Ahora, si Jesús alguna vez ha ejercitado su poder por encima de lo natural, nosotros debemos de estar preparados para creer que Él lo va a volver a hacer. No solo en aquel tiempo, también hoy. Hoy Jesús sigue haciendo señales. Siempre en favor de nosotros, porque Él no quiere que ninguno de nosotros caigamos en tristeza. Dice la palabra de Dios en el verso 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Este principio de señales. Algunos enseñan, porque hasta en películas ha salido, que Jesús cuando era niño hacía milagros, ¿cierto?
Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Aquí en Juan 2, verso 11, dice que aquí es el inicio de sus señales. Así que esto es claro. Si tú te preguntabas que si Jesús anduvo haciendo milagros antes, no es así. Es hasta hoy. Hasta que Él inicia su ministerio. Inicia en Caná de Galilea. No antes. No hay oportunidad de eso. Hay un propósito. Y todo tiene un tiempo. Y el tiempo perfecto era cuando Él cumplió, ¿qué? 33 años. Así fue. Ahora, algunos se preguntan, ¿y por qué no apareció a José? ¿Que José no era bienvenido? ¿El esposo de María? Bueno, él no es invitado porque no tenían la oportunidad. ¿Por qué? Porque se cree que él ya había, ¿qué? Muerto. Se cree que él murió joven. Por lo tanto, él no aparece ya aquí. Algunos hasta piensan que Jesucristo inició su ministerio a los 33 años porque él, al morir joven José, se hizo responsable de su casa, de su familia, hasta que sus demás hermanos crecieran y pudieran valerse por sí mismos. Lo más importante aquí es que Jesús inicia su ministerio conforme a la voluntad de su Padre, no conforme a la voluntad de las personas. Por eso es que nosotros cuando oramos pedimos, Señor, hágase ¿qué? Tu voluntad. Amén. Pedimos, así nos enseñó el Señor Jesús, que pidamos conforme a la voluntad del Padre. Ahora, había un riesgo de vergüenza y reputación para muchos años en contra de este matrimonio. Sin embargo, hoy, tú y yo, si alguien se llega a casar, no necesitamos que haga fiesta. No vamos a criticarle. Es que ni tenía dinero. Primero se juntaron y luego se casaron. Y lo que importa es que se casaron. Lo que importa es que invitaron a Jesús. Lo que importa es que Dios es el Señor de su matrimonio, de su hogar. Así que nosotros debemos de recordar que no estamos solos. Tenemos un Dios. Y ese Dios siempre está listo para tomarnos a nosotros en cuenta. No solo como sus hijos, sino también como sus discípulos. Decía hace un rato, así como llamó Jesús a Andrés, a Juan, a Pedro, a Jacobo, a Felipe, a Natanael, así como los llamó a ellos, así también nos ha llamado a cada uno por nuestro nombre. A Natanael le dijo, antes de que tú me vieras, yo ya te había visto. Y así es con cada uno de nosotros. Antes de que tú pensaras en Jesús, Él ya te había visto. Él sabía que te iba a llamar. Y Él sabía que ibas a responder. Sí, Señor. Aquí estoy. Heme aquí. Vemos un gran ejemplo también con los sirvientes, los que servían el vino. Hoy podríamos ser los meseros. Cómo ellos no tuvieron empacho en obedecer. A nosotros a veces nos llama el Señor, nos pide alguna cosa, nos preguntan, ¿y tú qué eres? No, pues yo soy cristiano.
Pero dice Jesús, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te pido? El cristiano hace lo que le pide su Señor, porque nosotros creemos en Él. Necesitamos mostrar nuestra fe. Tú y yo ya tenemos una recompensa. Así como estos hombres pudieron ser parte de ese milagro del vino, así también nosotros hemos visto diferentes tipos de milagros. No uno, muchos. Unos más grandes que otros, podríamos decir. Pero los hemos visto. Jesús transformó ¿qué? El agua en vino. Así también Él te ha transformado a ti. Él me ha transformado a mí. Él también me llamó a mí. Y debemos de ver que es un milagro. Mis amigos de mi infancia, o mi juventud, mejor dicho, he llegado a ver uno que otro, allá cuando llego a ir a la Ciudad de México, y se quedan de a 6. Cuando les digo que soy pastor, no solo cristiano, sino pastor. Y lo mismo ha de pasar contigo. Pero te ven, se dan cuenta cómo hablas, se dan cuenta cómo escuchas, cómo miras, se dan cuenta de tu sonrisa, se dan cuenta de tu interés en ellos. Porque Dios transforma a las personas. Así como transformó al vino, así nos ha transformado a nosotros. Por el poder de su sangre derramada en la cruz. Así es el Señor. Nosotros estamos valorando esto, esta transformación. Necesitamos valorarla. ¿Te has preguntado qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Te has preguntado? ¿Sí te has preguntado? ¿O ni te acuerdas? Necesitamos recordar lo que Él ha hecho en nosotros. Decirle gracias, Padre, porque si no hubieras venido a mí, quién sabe cómo estaría hoy. Pero Él nos levantó con sus brazos de amor. Ven para acá. Ricardo, yo tengo algo especial para ti. ¿Qué tienes, Señor? No vas a estar esperando como algunos. ¿Qué tienes? ¿Cuántas riquezas tienes para mí? Tengo amor para ti. Gracias, Padre. Gracias por amarme. El amor de Dios es lo que transforma nuestro corazón. No hay nada más grande que pueda hacer su obra que su amor. Su amor te constriñe, te redarguye. Su amor te confronta. Su amor te corretea. En verdad, Dios me correteaba a mí. Ya voy a ir, Señora. Ya voy a ir al templo. Siempre le decía así, pero Él seguía correteándome porque solo le decía eso y no actuaba. Pero Dios es bueno hasta que doblegó mi corazón. Dice que después de... Ok, estamos en el 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Y qué? Sus discípulos creyeron en Él.
Él manifestó su gloria a través de ¿qué? De las señales. Pero debe de quedar claro esto. Ellos ya habían creído en Jesús, por eso le seguían. Pero este principio de señales o estas señales era para que ellos crecieran en su amor de una manera profunda, que su fe fuera más profunda hacia Él. Las señales no traen salvación. Las señales no son el ser. Las señales provienen de Dios. Las señales, otra vez, no te salvan. La fe viene ¿por qué? Por el oír. No debe de ser ¿por qué? Ver. Sino por fe. Por fe. La salvación es por fe. No es por vista. Entonces nosotros tenemos que tener claro, las señales no tienen vida. La vida está y vienen del Señor de las señales. Las señales no deben de ser lo que el cristiano sigue. Las señales deben ser las que siguen al cristiano. Tú crees en Jesús, amas a Jesús y en el nombre de Jesús aplicas tu fe para que Dios haga un milagro. Para que Dios haga el milagro. Los meseros llevaron las tinajas, pero ellos no hicieron el milagro. El milagro lo hizo Dios. El milagro lo hizo Jesús. No es el hombre. El hombre no tiene capacidad de hacer milagros. Escúchalo bien. Los milagros los hace siempre Jesucristo. Siempre los hace Él. Y esto es lo que nosotros tenemos que proclamar. A Jesucristo. Jesucristo no andaba proclamando sus señales. Él proclamaba que la palabra del Señor, la palabra de salvación. El reino de Dios se ha acercado, es lo que Él predicaba. Eso es lo que traía salvación, no las señales. Entonces, yo te invito a que antes de querer seguir a los hombres por disque sus señales, sigas a Jesús por su palabra, por su evangelio de salvación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Llevar el evangelio de salvación. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que hemos visto que Él ha hecho, debemos de proclamarlo. ¿Qué ha hecho Jesús? Tú eres el primer testimonio, el primer milagro. Jesús ha hecho esto en mi vida. No te debe de dar pena, sino al contrario. Debes darle gracias a Dios y decir, mira, esto es lo que hace Dios. Él también puede transformar tu vida. Tú necesitas a Cristo. Hoy vengo a hablarte de Él. Y toma tiempo para darle la palabra del Señor. Nada es más valioso. No importa que se te pierda una venta. Lo que importa es que la persona conozca a Cristo. Digo, si es que eres comerciante. Pero es que ya se me hace tarde y voy a ir al cine. Sí, está bien, pero si tienes la oportunidad, no puedes dejar a esa persona que Dios ha puesto ahí
para que tú le hables de Cristo. Hay mucho más ganancia y mucha más alegría. De verdad, tú y yo podemos ser como estos sirvientes, obedientes, creyéndole al Señor. Es tiempo de que abramos nuestra boca y hablemos de Cristo a las personas. Si no, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hizo Jesús? ¿Después de que ascendió a los cielos? Aquí, ¿verdad? ¿Cuándo lo hicieron los discípulos de Jesucristo? Cuando tenían vida. Así tú y yo. No podemos esperar a estar agonizando para decir, Señor, sáname porque quiero ir a hablar de ti. No. No. Necesitamos hablar hoy. Hoy necesitamos hablar de Cristo. Mientras tenemos vida. Tú y yo podemos hacerlo. Estamos llamados a ello. Y esto debe de ser motivo de alegría. Motivo de alegría, familia. Quiero concluir con esto. Dice el verso 12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí, ¿qué? No muchos días. Fueron a Capernaum. No solo sus discípulos. ¿Quién fue también? Su madre, sus hermanos y sus discípulos. Su familia fue con él. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que nuestra familia también debe conocer a Jesús. Sus hermanos y hermanas en un principio no creían en Jesús. Pero cuando Jesús muere y resucita, sorpresa. Toda la familia creyó. Toda. Y todos servían a Jesús. Acabamos de leer las 2 cartas, ¿verdad? Escritas por sus hermanos de Jesús. ¿Quién y quién? Santiago y quién? Bueno, Santiago, que es Jacobo. ¿Y quién más? Judas. Dios es bueno con nosotros. Él quiere que tu familia conozca a Cristo. Él quiere que también le sirvan a Cristo. Así que, hermano, cada una de las personas alrededor de Jesús nos muestra algo significativo en lo que hemos estado viendo. María nos muestra que debemos expectar de Jesús a hacer grandes cosas. Siempre tenemos que tener esa seguridad. Pero nosotros no debemos decidir cómo debe de ser, sino conforme a qué? A su voluntad. Los sirvientes nos enseñaron a qué? A obedecer a Jesús sin cuestionar. Sin cuestionar. ¿Sino a qué? A disfrutar del mismo milagro que Él hizo. El novio nos enseña que Jesús ama salvar el día. Sí, Dios ama salvar tu día, todos los días. Sí, por eso temprano te llega ¿qué? Un devocional, porque Dios quiere salvar tu día. Y si tú quieres que Dios salve tu día, entonces ves lo que dice el devocional. Si no quieres, pues no lo abres ni lo ves, porque no te interesa que Dios te salve el día. Pero si te interesa, entonces ves qué es lo que Dios quiere para ti. Y quiere salvar tu día. Amén. Él quiere salvar tu día. Él te va a dar la dirección, el entendimiento, la sabiduría, para que tú salves ese día. Es grandioso que Dios te lleve a la victoria en ese día. Y cada día Él quiere lo mismo, ayudarte y bendecirte. Así como salvó ese día a este matrimonio. El maestresala muestra que Jesús guarda lo mejor ¿para qué? Para el final. Lo mejor para el final. Jesús ha guardado lo mejor para el final de nuestra vida. Y es una vida eterna.
una vida delante de Dios, del Padre, para verlo cara a cara. Y para que te goces con tus seres queridos también. Ahí los vas a ver. Desde luego, Dios va a acaparar tu atención. Eso es lo más importante que vamos a tener allá. Ver a Dios cara a cara. Es grandioso esto. Amén, familia. Los discípulos nos enseñan que esto era ¿qué? Real. Tan fue real que dice que le creyeron. ¿Por qué? Porque lo vieron. ¿Tú has visto un milagro en tu vida? ¿Sí? Abusado y que digas que no, porque Dios te está viendo y Él sabe que ha hecho no uno, muchos milagros en tu vida. Amén. Entonces, los discípulos nos enseñan que esto era real. Ahora, escucha bien esto. Cuando Dios te pide que creas en Él, cree en Él hasta el final. Cuando Dios te dice que le ames, ama a Dios hasta el final. Cuando Dios te encomienda que le sirvas, sírvele hasta el final. Este es el patrón de nuestra fe y obediencia, familia. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu bondad para con nosotros. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú siempre quieres bendecirnos. Te damos gracias, bendito Dios, porque cada día nos das la oportunidad de salvar nuestro día. Ayúdanos, Padre, a ser agradecidos y buscarte cada día, Señor, y hacer tu voluntad cada día. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias porque has sido tú, Señor, quien ha preparado lo mejor para nosotros en el final de esta existencia. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu amor, tu misericordia. A ti sea la honra, la gloria y el poder por siempre, Padre hermoso. En los dulces méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.